Bueno, chavalones, ese es el problema número 4 de armaduras. Vamos a revisarlo, ¿no? Esto es una armadura con 3 elementos. Esta es de AB o de BA, como le quieran decir. Esta es de BAC o de CAB, de AC o de CA. Son 3 elementos, 3 barras de armadura que tenemos que checar sus fuerzas. Si está con presión o tensión. Aquí dice por el método de nodos, determinar la fuerza en cada elemento, sean las barras FAB, FBC y FAC, y establecer si están en compresión o en tensión. Pues lo primero que tenemos que hacer, plebes, es revisar. Vamos a separar lo que son fuerzas internas, que son fuerzas en las barras, las que nos piden, y las fuerzas externas, como esta, y las reacciones. Lo primero que vamos a establecer, plebes, son las reacciones. Este tipo de apoyo tiene una reacción vertical, la voy a proponer para arriba, y una reacción horizontal, la voy a proponer hacia la derecha. ¿Sale? La flecha bien importante. Y este es de rodillo, solamente tiene una reacción, la voy a proponer vertical hacia arriba, no tiene horizontal. ¿Sí? Y ahora sí, voy a calcularlas. Primero voy a calcular la sumatoria de fuerzas en X. ¿Por qué? ¿Cuántas actúan en la armadura? Las externas. Las fuerzas externas son las reacciones en este caso y esta fuerza. ¿Sí? Nomás hay una fuerza externa, horizontal, vale 0, porque no tiene más que una. No hay una carga aquí, no hay una carga acá, no hay ninguna carga otra horizontal del elemento. Ahora, voy a calcular ahora esta y esta, pero les voy a dar un tip. Si ustedes hacen sumatoria de fuerzas en Y, no van a obtener nada porque van a obtener dos incógnitas. Esta para arriba y esta para abajo, negativa. Entonces no hagan sumatoria de fuerzas en Y todavía. Primero hagan sumatoria de momentos para poder conocer esta, que se borró sin querer, esta o esta. Recordemos que solamente podemos hacer sumatoria de momentos en los apoyos y hacia aquí o aquí, porque aquí hay un apoyo fijo y uno de rodillo. Aquí no lo puedo hacer. Si yo hago sumatoria de momentos aquí, esta no genera momento porque está sobre el apoyo, no tiene brazo de palanca, pero esta y esta sí. Y en cambio, si aplico acá, esta no genera momento, pero esta y esta sí. Pero voy a aplicar sumatoria de momentos aquí, es la misma. Sumatoria de momentos en C igual a 0, positivas horario. Voy a empezar con esta. Esta genera momento en este sentido, en el sentido horario, hacia el punto C. Es positiva. Entonces queda RBY. ¿Y cuál es su brazo de palanca? Desde donde está aplicada la fuerza hasta el punto donde quiero generar momento, pues la distancia que hay de aquí hasta acá, 12 más 3.75, son 15.75 pie. Pie es la unidad de medida en el sistema inglés también, aparte de pulgadas. ¿Sí? Ahora me voy con esta. Esta está en el punto A, pero hacia el punto C donde quiero generar momento, recordemos, en el punto C es sentido antihorario. Entonces queda negativo, 945 libras. ¿Cuál es el brazo de palanca? Desde aquí hasta acá, pues es toda esta distancia de aquí hasta acá, perpendicular, 3.75. Pie igual a 0. ¿Sí? Multiplico este por este. Este lo bajo igual. Lo dejo igualito. Al multiplicar, menos por más me da negativo. 945 por 3.75 me da, en la calculadora me da 3.543.75 libras por pie, porque es libra pie, igual a 0. Esto lo paso para el otro lado positivo, porque está negativo. Me queda de esta manera. Esto me queda igual, solamente esto lo cambio de signo. Y este le estorba. Está multiplicando, lo paso del otro lado dividiendo. Por lo tanto me va a quedar dividiendo del lado derecho al 3543. Así. Solamente divido 3543.75 entre 15.75. FT con FT se elimina y me va a quedar dividiendo en la calculadora
225 libras. Aquí ya tengo este. Ahora voy a calcular el RCY. ¿Ese cómo se calcula? Pues con una sumatoria de fuerzas. Ahora sí puedo aplicar la sumatoria de fuerzas verticales. ¿Cuáles entran? Nomás hay tres. Esta que ya conozco y esta que no conozco. El RBY es positivo. Va para arriba, miren. Son 225 libras que ya calculamos. Menos la de la armadura de la roja, 945 para abajo. Más RCY, que no conozco, igual a 0. Estas dos se restan. Me queda 720 libras. Pero como el mayor es 945 y tiene signo menos, va a quedar signo menos. Igual a 0 más RCY. Y esto lo paso por otro lado positivo. Y ya tengo RCY. Son 720 libras. Y listo. Ya conocí RCY. Ya conocí las fuerzas externas. Las de los apoyos. ¿Sí? Ahora me voy a ir al método de los nodos para conocer esta fuerza, esta y esta, las internas. Pero para ello, plebes, les voy a hacer un hincapié. Van a ocupar este ángulo. Vamos a ocupar. Le voy a llamar teta. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta aquí se forma un triángulo rectángulo. ¿Sí? Voy a ocupar la función tangente. Función tangente, ya la hemos usado. Entonces, de una vez de espejo, tangente a la menos 1 del opuesto. Si yo tengo este ángulo, su medida opuesta es esta. Opuesto, acuérdense que es coca, cateto opuesto. 9. Va aquí arriba. Entre cateto adyacente, por eso es coca. Cateto opuesto entre cateto adyacente. El adyacente es lo que está pegado al ángulo. De aquí hasta acá el triángulo es este. ¿Sí? Ese es el triángulo. 12 pies. Se borró sin querer entre 12 FT. Si yo divido 9 entre 12, les va a dar 0.75. Y le van a aplicar shift tangente para que les aparezca la tangente a la menos 1 igual, o en paréntesis 0.75, les va a salir que el ángulo va a ser 36.87 a dos dígitos. 36.87 vamos a usar aquí. Ok. También vamos a ocupar en este triángulo. Vamos a ocupar este ángulo. Le voy a llamar alfa. Igual acá a la derecha lo voy a poner. Alfa la voy a calcular como la tangente inversa también. ¿Cuál es el opuesto? Este es el triángulo rectángulo. El opuesto es esta medida, que es esta, 9. Opuesto al ángulo, ¿no? Estoy aplicando la tangente inversa. Cateto opuesto ante cateto adyacente, el cateto adyacente es este. 3.75 FT. Divido 9 entre 3.75. Me da 2.4. Shift tangente de 2.4 me va a dar el ángulo que me está dando de 67.38. Y ese ángulo también lo voy a necesitar. Ténganlo ahí en cuenta. Ahora sí, ya tengo los ángulos que voy a necesitar. Ahora sí me voy al nodo A. Perdón, nodo A, nodo B o nodo C, por donde quieran empezar. Yo lo dejaría al último. Puedo empezar con este o con este. Voy a empezar con el nodo B. ¿Va? El nodo B, fíjense bien, tiene esta fuerza que ya va entrando a ella. Esta vale 0, no la ocupo. Y tiene esta fuerza, la interna de esta y la interna de esta. La AB y la BAC, voy a seguir la letra del abecedario. Entonces hay dos fuerzas que no conozco y una que sí. Esta la voy a proponer hacia abajo, hacia acá, entrando al punto B, al nodo. Y esta la voy a proponer saliendo del nodo B. ¿Va? Vamos con el método de nodos. Vamos a empezar con el nodo B. Acuérdense que tenemos que dibujar mi plano cartesiano. ¿Sí? X y Y. Y voy a poner en morado las fuerzas en verde las fuerzas. De por sí en el nodo B ya hay una fuerza, que era la reacción, la RBY, que me dio 225 libras. ¿Sí?
que es esta. Dijimos que iba a proponer una a la derecha, ¿sí? Esta se va a llamar FBC, ¿sí? Que es la que está aquí, la barra esta, FBC, y voy a proponer esa también, pero es hacia adentro del nodo B, la fuerza AB. Entrando al nodo B. Sí, esta es la fuerza AB. Y con su ángulo de 36.87. Recordemos que toda fuerza inclinada, chavalones, tiene dos componentes. Una horizontal, pero como va entrando al punto B, va para adentro y esta va hacia abajo. Esas las voy a calcular aquí enseguida. Aquí. Entonces, recordemos, horizontal, hacia adentro, que es esta que está aquí. Como es pegado al ángulo, le corresponde coseno FAB, que no conozco, por coseno de 36.87. Y la otra va hacia abajo, que es FAB, como está enfrente del ángulo es opuesto, le corresponde seno de 36.87. Ok, ahí están las dos componentes. Fíjense bien. Aquí voy a aplicar puro equilibrio. Aquí no se va a aplicar sumatoria de momentos. Se va a aplicar, en los nodos se aplican sumatoria de fuerzas en X o en Y. O Y y luego en X. ¿Qué recomiendo yo? Fíjense, analicen bien las cosas que tienen. Esta ya no la toman en cuenta. Tomen en cuenta esta y esta. En el eje X, plebes, está esta, que no conozco, y esta, que tampoco conozco. No me conviene, voy a tener dos incógnitas. Me conviene en Y. En Y tengo esta y esta. Esta que sí conozco y esta que no conozco. Pero tengo una incógnita. Me conviene empezar por la sumatoria de fuerzas en Y. Y ahorita me aviento la sumatoria de fuerzas en X. En sumatoria de fuerzas en Y, plebe, entra la de 225, esta positiva, y esta negativa, menos FAB, seno de 36.87, igual a 0. Ya nomás entre esas dos, no tienen otra que meter. Como está negativa, pasa al otro lado, positiva. Lo paso por el otro lado. Pero aún no está solo el FAB, le estorba el seno de 36.87. Lo paso dividiendo porque está multiplicando. Del otro lado lo paso dividiendo para acá. Les va a quedar así. Seno de 36.87 es igual a FAB. Entonces FAB divido 225 libras entre seno de 36.87 y me da alrededor de 375. ¿Sí? Ya redondeado. Ya calculé FAB. 375 libras. Me falta aquí en este nodo, me falta calcular FBC. Pues se sale con sumatoria de fuerzas en X igual a 0. No es que la iba a omitir, la iba a brincar. Porque si yo hubiese hecho primero sumatoria de fuerzas en X, me iba a quedar dos incógnitas, la de FBC y la de FAB. Pero ahora no, ya la tengo. Sumatoria de fuerzas en X, entra esta, FBC, que es positiva, y entra esta, que es negativa, menos FAB, coseno de 36.87. Pero ¿qué creen? FAB ya lo calculamos anteriormente, es esto. Entonces quedaría FBC menos 375 libras, coseno de 36.87, igual a 0. ¿Sí? 375 por coseno de 36.87 me da alrededor de 300 libras ya redondeado. 299.99, pues 300 de una vez. Igual a 0, y este lo puedo pasar por otro lado positivo. Por lo tanto, FBC es igual a 300 libras. Que lo puede haber hecho anteriormente, ¿no? Lo puede haber hecho aquí de una vez. Y ya nada más multiplicar este por este y me da 300. Como ya tengo esta y ya tengo esta, me dieron positivas, quiere decir que sí está bien propuesta. FBC me acaba de dar 300 libras. Si me dio positiva tantas, esta como esta, quiere decir que... Ahí me faltó la LB. Quiere decir que está bien propuesta. Esta va dentro del nodo B y esta fuera del nodo B. Esas son las fuerzas en las barras. Entonces me voy a ir
a, a mi armadura y con morado voy a ponerlas. Esta la propusimos hacia adentro y me dio positiva. Entonces quiere decir que está bien propuesta. Y esta la propusimos hacia afuera y también me dio positiva, quiere decir que está bien propuesta. Entonces acuérdense que en la se pone el elemento y se pone contraria a esta. A esta se pone contraria, entonces va entrando. Y esta se pone contraria. Entonces quiere decir que se pone contraria para acá. ¿Ok? Entonces está en compresión. Y entonces aquí me voy a la horizontal. Aquí qué rollo. Si eso está hacia afuera, el nodo esta va para acá. Son contrarias siempre. Va para acá y hacia el nodo para transmitir al nodo C. O sea que siempre se hace esto para saber el elemento cómo trabaja. Si estaba para adentro, el nodo estaba contraria. Y del otro lado va contraria a este. Y esta es contraria a este. De tal manera que también aparte de saber cómo trabaja la barra, el elemento se transmite hacia el otro lado del nodo. Aquí igual. Va para acá, contraria a esta y esta contraria a esta. Para que se equilibren. Y como van saliendo, está en tensión. Entonces, recordemos, el 375 me quedó en compresión. Y esta me quedó en tensión. Ahora, ya terminé el nodo B. Ya las puse, ya puse los elementos. Ahora me voy al nodo C. ¿Cuáles actúan, plebes? Esta, que ya no se va a proponer, va hacia afuera del nodo. ¿Sí? Esa no se ocupa proponer. Ya aquí dice que va para afuera. Y esta va para arriba. La que voy a proponer es esta. ¿Sí? Voy con el nodo en el nodo C. Esta, que está aquí, como esa está hacia afuera y esta va para arriba y esta para la izquierda, esta me conviene proponerla hacia abajo, con este ángulo, ¿no? Entonces voy a esta. Aquí nomás falta esta fuerza, esta barra, esta ya la conozco y esa también. ¿Cómo quedaría? Voy a estudiar el nodo C. Voy a dibujar mi diagrama de cuerpo libre en mi eje X y Y. ¿Cómo queda? Queda de la siguiente manera. Lo voy a poner en verde. Ese es el nodo C. De por sí ya tengo una fuerza que es la reacción que me había dado 720 libras. Dijimos que vamos a proponer, bueno, esta no se propone, esta ya viene, ya es la que ya habíamos calculado, que es 300 libras. Es la de FBC, es esta. ¿Sí? La que vamos a proponer, plebes, es esta. Esta es la que vamos a proponer hacia adentro. ¿Esta fuerza cómo se llama? Se llama FAC. Bueno, te la voy a poner el igual porque no la conozco todavía. ¿Con qué ángulo? 67.38. ¿Va? Toda fuerza inclinada tiene dos componentes. Esta va a ser hacia la derecha, porque esa va hacia adentro. Y esta va hacia abajo. ¿Sale? Pero estas me convienen dibujarlas acá para que no haga estorbo aquí. Dijimos que la que va a la derecha, como está pegado al ángulo, esta no tiene componentes, ¿no? Y aparte de esa ya la conocemos. Es FAC, pegado al ángulo le corresponde coseno de 36.87. Y esta va para abajo, le corresponde FAC, seno de 36.87. Y ahora sí, esta es la única que tengo que descomponer porque esta no tiene componentes ni esta. Bueno, sí, está horizontal. No se ocupa descomponer como tal, hay una fuerza solamente horizontal. Aquí como nomás hay una incógnita, a veces pasa eso. Si se dan cuenta, esta ya la conozco, esa también, nomás hay una incógnita. Da igual si hago sumatoria de fuerzas en X o sumatoria de fuerzas en Y. Pero pues como siempre hacemos primero sumatoria de fuerzas en X, voy a empezar sumatoria de fuerzas en X positivo a la derecha. ¿Cuáles entran? Entra esta y entra esta. Esta es positiva de FAC por el coseno de 36.87 menos 300 libras igual a 0. Este pasa para el otro lado positivo.
Perdón, el ángulo lo estoy poniendo mal. No es 36. Se me fue el ángulo ahí. Una disculpa. Es 67.38. ¿Sí? Aquí está. Ese que borré, ese es el 67.38. Entonces aquí va a ser 67.38 y te lo corrijo nomás. Aquí en morado, 67.38. No pasó nada aquí, pues. Solamente había puesto mal el ángulo, que es este el que debemos de tomar. Estamos tan acostumbrados al otro ángulo que se nos va. Dijimos que le íbamos a pasar positivo por el otro lado. Y el coseno ese que acabamos de poner se pasa dividiendo para despejar el FAC. Y al dividir 300 entre coseno de 67.38 me da alrededor de 780 libras. ¿Va? Que no es necesario hacer sumatorio de fuerzas en Y porque dijimos que nomás teníamos una incógnita, pero vamos a hacerlo para que nos demos cuenta que que se comprueba que es el mismo resultado. ¿Por qué? Porque nomás teníamos una incógnita, no podemos hacer. Cuando tenemos en el diagrama de cuerpo libre el nodo C, aquí no pasó porque aquí teníamos dos incógnitas, FAB, perdón, y FBC. Cuando tenemos solamente una incógnita podemos hacer sumatorio de fuerzas en X o sumatorio de fuerzas en Y, la que sea. Y aquí ya hasta aquí lo podríamos dejar, pero aquí lo voy a poner para hacer como que la comprobación. Esta entra positiva. Y eso es negativo. Nomás, igual a 0. Esta la paso para allá positiva, porque está negativa. Entonces me queda FAC, seno de 67.38. Y paso dividiendo el FAC. Lo despejo, perdón, paso dividiendo el sen. Y efectivamente al hacer la división me da alrededor de 780 libras. Era como para comprobar, ¿no? Ahora sí, fíjense bien, miren. Estoy en el nodo C. Como me dio esta positiva, el resultado quiere decir de 780 libras, quiere decir que la propusimos bien. La propusimos bien el resultado. Digo, la fuerza de la barra. Entonces esta la voy a transmitir hacia adentro a la armadura. En morado. Aquí. Hacia adentro. Entonces quiere decir que en el elemento va contrario. Ahí voy a tapar el 67. Va opuesto este. Entonces para este lado va opuesto. Entonces están con presión. Porque van hacia adentro. Entonces esta me la voy a poner aquí que es compresión. Pues la misma que esta. No ocupo ponerla en la compresión aquí también. Ya terminé las tres fuerzas en las barras. Nos damos cuenta. Ya las terminé. Ya calculé esta fuerza en la barra, la AC la acabo de calcular, la AB ya la calculé y la de BAC. Entonces me falta un nodo. Acordémonos que el último nodo es como para comprobar el equilibrio, que todo lo demás lo haya hecho bien. Este nodo me va a servir como comprobación. Siempre el último nodo me sirve como comprobación que tanto en el eje X como en el eje Y, todas las fuerzas que estén interactuando me mantengan el equilibrio, o sea, me dé 0. Pero ojo, para tener este punto en este nodo, para considerarlo, voy a ocupar el ángulo que se proyecta de aquí a acá. Fíjense bien. Si este es un triángulo rectángulo y este vale 36.87 y este 90, para que 180 aquí le hace falta 53.13. Pero de hecho, si ustedes forman el triángulo aquí así, se les va a formar este volteado. Entonces, esto para llegar a los 90 grados le faltan 53.13. Entonces acá, y aquí están los 90. Acá serían 36.87. Por eso se define, lo voy a ocupar, por eso es que aquí hay unos ejes, porque es horizontal también.
Este ángulo que está aquí, plebes, también es el mismo. Acordémonos de la trigonometría. Ángulos alternos internos son opuestos. Son lo mismo, perdón. Ya sea que use este ángulo o use este en del eje Y. Ya sea que use el ángulo que se abre del eje X o el del eje Y. Aquí 53.3. Yo voy a usar este, pero pueden usar eso si quieren, ¿no? El que se les facilite. Lo que van a cambiar nomás es el ángulo y sus componentes, es todo. Igual acá, plebe. Ese triángulo que está aquí, que se forma, el ángulo que se proyecta aquí es el mismo que se proyecta acá. El mismo, y se puede comprobar. Se puede hacer una demostración matemática por trigonometría para demostrar que este ángulos opuestos alternos, dan los mismos. Alternos, perdón, aquí da lo mismo. Voy a usar estos dos ángulos, no se nos va a olvidar, ¿no? Aquí es el nodo A. Hay una fuerza que va para abajo y estas dos que van así. Acordémonos que estas ya son valores. Ya no se ocupan, ¿cómo se llama? Ya no se ocupan proponer, ya están puestas, así ya dieron, por eso se trasladó de aquí hasta acá. Por eso siempre esta es opuesta a esta. Si ya la calculé, esta es opuesta. Pero es el mismo valor, opuesto nomás es el sentido. Esta opuesta a esta. Esta que está aquí voy a dibujar el nodo A con estas tres fuerzas y sus ángulos. Y eso va a ser la comprobación en el último nodo. Voy a poner nodo A, comprobación. Ahí está. ¿Qué voy a usar? Pues mis tres ejes, ¿no? Mis dos ejes, perdón. Mi diagrama de cuerpo libre. Ok. En verde dijimos que ese es el nodo A, el de comprobación. Ya tenemos una fuerza de 945 libras. Ahí está la armadura. Esta va para adentro. Ya no se ocupa, ¿cómo se llama? Proponerla, ya sabemos cuánto vale. Y daba hacia adentro. Si no, váyanse la armadura, ya lo habíamos dicho. 375 libras. El ángulo vamos a usar de 36.87 grados. Y esta otra fuerza $780 libras. Este es 67.38 grados el ángulo. ¿Va? Entonces, como son dos fuerzas inclinadas, tiene dos componentes cada una. Esta va para la izquierda, para la derecha, perdón. Para la derecha porque esta va hacia adentro. A esta le corresponde la fuerza que ya la conocemos, 335 libras. Por el coseno, porque está pegado al ángulo de 36.87. Este no lo hago separada porque pues sí cabe aquí. Y esta va para arriba. Es 375 libras por el seno de 36.87. Esta va para la izquierda. Va a ser 780 libras por el coseno de 67.38. Y esta va para arriba porque el sentido va así. Es 780 libras por el seno de 67.38. ¿Va? Y ahora sí, ya puedo establecer que tengo las componentes. Ahora sí, aplico sumatoria de fuerzas en X igual a 0, positivas para la derecha. ¿Cuáles entran? En el eje X nomás entra esta y entra esta. Nada más dos en el eje X. Esta ya no cuenta, ¿no? En el eje X son dos. Una que es positiva, que son 375 libras. Coseno de 36.87. Y la otra que es negativa de 780, que es esta. Esta y esta son 6 libras coseno de 67.38. Y si yo resto eso en la calculadora, le pongo 375 libras coseno, libras no se ocupa poner, por coseno de 36.87 menos 780 por coseno de 67.38. Esto va a dar aproximadamente 0, entonces sí está bien. Debe dar 0 tanto en el eje X y el eje Y.
En las fuerzas en Y entra esta positiva y esta negativa. 375 libras, seno de 36.87 más 780 libras, seno de 67.38 menos 945 libras. Si yo hago la suma de esas dos y luego le resto 945, va a dar aproximadamente 0. Quiere alrededor de 0, ¿no? Quiere decir que si da 0 tanto en el eje X y el eje Y en el nodo A, quiere decir que sí se comprueba que está en equilibrio toda la armadura. Entonces, en conclusión, la barra esta estaba en compresión, tensión y compresión, y aquí están sus valores. Y el nodo A, que es el de la comprobación, dio 0, entonces quiere decir que todo está correcto. Ahí terminaré el problema número 4 de armadura.